Bien, vamos a ver entonces ahora un par de sentencias secuenciales que son para generar bucles, ¿no es cierto?, de ejecución, loop, y que se usan, vamos a ver dos, que se usan dentro de los procesos en VHDL. En realidad se usan dentro de los procesos, también se usan dentro de funciones y procedimientos, que este es un tema que vamos a ver un poco más adelante. Si bien está pensada esencialmente para la parte de simulación, yo no sé si han prestado atención, pero hay algunos procesos utilizando estos en la parte de los test bench, ¿no es cierto? Por ejemplo, el clock, por ejemplo. Pero nosotros acá simplemente vamos a utilizar, como decíamos, lo vamos a ver un poquito en detalle, para la parte de síntesis, que también sirve. O sea, si bien está fundamentalmente orientado a la parte de simulación, se puede usar en el proceso de síntesis. Y lo que hay que tener presente es que ese loop, o sea, esa repetición, en realidad lo que se hace es generar hardware en vez de una vez, un cierto número de veces, depende de la cantidad de veces que se repite el loop. Hay esencialmente dos tipos de sentencias, que es el for y el while, loop for o loop while, que tienen características que son las que vamos a analizar ahora. Por ejemplo, el for, ¿cierto? Tiene una etiqueta que es optativa, tiene la palabra clave for, acá un índice que es esa variable que nosotros se va a ir incrementando en cada ejecución del loop, en cada vuelta del loop. Y acá va a decir for, entonces el índice que le vamos a dar un nombre nosotros el que querramos, que no hace falta, vamos a ver que no hace falta declararla. In, y acá le decimos el rango en que queremos que varíe este índice. Y después la palabra clave del loop, acá el conjunto de sentencias secuenciales, obviamente, piensen que estamos dentro de un proceso. Y al final un end loop y la etiqueta, si pusimos una etiqueta acá, habrá que poner la etiqueta con que finaliza esto. En ese caso, una advertencia, como les decía recién, es que este índice no hace falta definirlo, no hace falta declararlo, perdón. Y la otra cosa importante es que el rango en que va a haber este índice debe ser definido en tiempos de síntesis. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede depender del estado de una variable que vamos a leer, porque es hardware, entonces no podemos estar sintetizando hardware, digamos, en tiempo real. Entonces nosotros tenemos un valor que va a ser constante, ¿no es cierto? O por lo menos va a estar definido el momento en que queramos hacer la síntesis, y no puede variar según el estado, como decíamos recién, por ejemplo, de alguna entrada. El while, por otro lado, también tiene una estructura que tiene una etiqueta optativa, la palabra while, ¿no es cierto? La palabra crítica while, y después acá lo que dice es la condición, si esta condición se cumple, ¿no es cierto?, con la palabra loop, se ejecutan todas las instrucciones. Cuando esta condición se deja de cumplir, se sale del loop, que termina con un end loop igual que este, ¿no es cierto? Y va a tomar este end loop, fíjense que va a tomar el más próximo, poder anidarse, incluso puede meterse un for dentro de un while, etcétera, etcétera, pero este while va a terminar con el primer end loop que encuentre, lo mismo que el for. Entonces, repito, las sentencias que se pueden poner ahí son solamente sentencias secuenciales. Veamos un ejemplo de un for loop, que en este caso vamos a hacerlo completo. Fíjense, declaramos por supuesto el Standard Logic 1147, y acá le damos un valor cualquiera, el nombre de la entidad, y decimos un puerto que van a ser dos vectores AB de 4 bits cada uno, la salida también de 4 bits. Y en la arquitectura vamos a definir una constante que se llama width, que le vamos a dar un valor inicial, ¿cierto?, de 4, y que lo definimos en la parte, ¿no es cierto?, declarativa de la arquitectura. Después podemos begin, process porque vamos a hacer sentencias. Recuerden que el loop es una sentencia secuencial que está dentro del for loop, dentro de un proceso. Y decimos for, y le llamamos al índice, no lo hemos declarado en ningún lugar porque hemos dicho que es innecesario, in, y with menos 1, si with sabemos que es 4, fíjense que ya está definido, es constante, no depende ni de A, ni de B, ni de nadie. Es 4 menos 1 es 3, entonces es lo mismo que poner 3 down to 0. ¿Y qué quiere decir esto? Que inicialmente iba a valer 3, cuando vuelva al próximo va a valer 2, 1 y 0 y termina el loop. Y acá lo único que hace es un ejemplo muy tonto, ¿no es cierto? Pero es simplemente le adjudicamos bit a bit a la salida i,
¿no es cierto?, la función SOR de los bits respectivos de A y B. Por supuesto que esto es equivalente, no hace falta esto para hacer lo que en realidad la asignación de 4 bits lo podemos hacer en una sola sentencia, pero es simplemente los fines didácticos, ¿no? Dentro de este for puede haber if, puede haber otras condiciones que hacen que esta asignación pueda hacerse para unos bits y para otros no. Bueno, pues esto es esencialmente la forma de trabajar. Entonces dijimos que es equivalente a esta expresión, ¿no es cierto? Pero no es el caso de hacerla eficiente, sino simplemente ver cómo funciona. Y dentro de las cosas es no olvidar que esta no la tenemos que declarar. Cuando hablamos del rango, ¿no es cierto?, de representación, de variación de la variable i, comienza con el valor que se declara a la izquierda del rango de variación. Bien, por ejemplo, en el caso del while, ¿no es cierto?, vamos a hacer otro similar, como haríamos lo mismo utilizando el while, simplemente vamos a referir al proceso porque el resto es igual. Acá tenemos un proceso accesible A y B, y lo primer inconveniente, la primera diferencia que encontramos es que hay que declarar, si vamos a usar un índice, declararlo. El índice generalmente es una variable y es un entero. Entonces, no solo hay que declararla, sino hay que darle el valor inicial. Fíjense que acá simplemente hay que chequear la condición. Entonces le damos un valor inicial, bueno, etiqueta while. Mientras se cumple esta condición, vamos a entrar al conjunto de sentencias secuenciales que están entre el while y el end loop, ¿no es cierto? Y bueno, acá hacemos todas las asignaciones y fíjense que i, además, hay que actualizarla de acuerdo al uso que nosotros querramos, y en este caso queremos incrementarla. ¿Qué diferencia hay entre este y el anterior? En realidad uno diría que es igual, solo que en vez de comenzar por el bit 3, empieza por la asignación del bit 0. Y después el bit 1, el bit 2 y el bit 3. Es exactamente lo mismo porque al final, digamos, del proceso, que cuando se produce la asignación, es exactamente equivalente. Pero vean simplemente la diferencia. Podemos haber iniciado esto en 3 y ir acá decrementando y ahí sería exactamente igual a la otra. Por supuesto es la misma, la función es equivalente a esto. Y acá, digamos, ¿qué ventaja puede tener? Como les decía, acá puede haber un if, acá puede incrementarse de a 2, de a 1, puede haber una condición, es decir, el while, si bien es un poco más laborioso porque hay que definir la variable, dar las condiciones iniciales, por ahí se pueden hacer algunas cosas que están más limitadas con el for loop. Bien, hay dos sentencias que son válidas dentro de los loops, que es la sentencia next y exit, y tienen una función distinta de acuerdo a dónde, mejor dicho, tienen una función distinta y pueden aparecer dentro de estos loops. Por ejemplo, acá tenemos un for, ahí si reset igual a 1, then hace esta, ¿no es cierto?, ejecuta esta sentencia y ejecuta un for. Este for, fíjense que i es la variable, el índice, va a variar de 7 a 0. Y acá dice si i es igual a 2, ¿cierto?, que va a ser en algún momento del loop, next. ¿Qué significa el next? Significa, si no es 2, siempre hace la asignación de 0. Pero cuando el índice se hace 2, hace todas las asignaciones menos en el momento en que el i sub 2. Y si lo que hace esto es, dice, then next. Next significa que no hace nada, cuando encuentra esta sentencia, no hace nada y va al final del loop. Pero va al final del loop y lo único que hace es que se incremente la variable i y entre al loop nuevamente. Concretamente, acá le asigna a todos los bits el valor de 0, excepto al bit 2, que mantiene el valor que tenía. Fíjense que genera un registro sobre ese bit. Esta situación, ¿cierto?, hace que decimos entonces que entonces este if, que se resiste igual a 1, hace todo esto, y si esta condición no se cumple, simplemente ahí se le asigna un valor de x, bueno, que no está acá porque está definido evidentemente fuera del proceso. En cambio, si utilizamos lo mismo, tratamos de hacer lo mismo con el while, fíjense que pasa exactamente lo mismo, damos las mismas condiciones, va a variar en este caso de 0 a 7 en vez de 7 a 0. Y también, if i es igual a 2,
then incremento, no nos tenemos que olvidar de esto, y next. Next lo que hace es se va al final del loop y si chequea si la condición del while se sigue cumpliendo para ejecutarse, si no, por supuesto, termina. ¿Está bien? Entonces, lo importante es que el next lo que dice es, si paso por acá me voy al final del loop y sigo el loop en caso que corresponda que se está trabajando dentro del rango. Y si, pero no termino el proceso en ese momento como ocurre con la señal exit. La señal exit, a diferencia del next, si por algún motivo se llega a esta sentencia, este caso es otro ejemplo, miren un poquito de detalle, pero dice, si por algún motivo llega a esta, se va al final del loop, pero ya no chequea nuevamente la condición, simplemente termina. Entonces, el next, si bien se va al final del loop, puede seguir continuando con los siguientes índices ejecutándose el loop. En cambio, el exit, una vez que se alcanzó esa línea, esa sentencia, se va del loop independientemente del lugar en que lo encontró. En el caso, bueno, entonces esto lo mismo sirve tanto para el force o para el while. Bien, vamos a dejar acá, entonces así comenzamos con la parte de las descripciones más en detalle de flip-flop.